Pues bueno, bienvenidos. Hoy tenemos un invitado directamente desde allá de las Islas Canarias, a Tito Figueroa. Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Súper contento, Roberto, porque sé que a través de ti voy a hacer contacto con una comunidad muy consciente, una comunidad que está completamente enfocada en construir una versión superior, en entrar en contacto con esa esencia que a su vez está en conexión con la supraconciencia. Sé que las personas que son guiadas por ti, que eres como una especie de maestro con un faro y vas iluminando el camino de muchas personas, pues son personas muy despiertas y la verdad es que por un lado me emociona y por otra parte siento una gran responsabilidad, así que voy a tener mucho cuidado con todo lo que intente aportar para que resulte lo más útil posible. Sí, pues con gusto, a mí también me da mucha alegría. Pues vayámonos sincronizando con diferentes mensajeros, que somos solo eso, mensajeros. Aquí nadie es maestro, todos somos maestros y alumnos, vaya, pero aquí lo bonito es eso, el enseñante y el estudiante somos todos y vamos haciendo como vasos comunicantes y qué bueno encontrarnos en el tono de frecuencias con diferentes mensajes y diferentes mensajeros y que vamos pues predicando lo mismo con diferentes variantes y que hace la experiencia más completa, porque de eso se trata. Aquí estamos para sumar y multiplicar, no restar y dividir. Aquí no es el ego de que yo lo dije primero, tú eres mejor, yo peor, y no sé qué, y mi técnica es la mejor, y no, aquí es más bien hacer un enfoque holístico de todo lo que hay, porque a todos pues, nos puede faltar alguna parte de lo que tú tienes y viceversa. Entonces, qué mejor que hacer una completud así holística de toda la sabiduría que ya se está desvelando y pues que tengamos más colores ahí en el abanico de colores para seguir armando pues este paisaje, pintándolo a la mejor manera como nos convenga a los seres humanos para mejor vivir, para vivir en equilibrio. Y qué mejor que pues que se suman más experiencias y que ya cada quien también discierna y que vaya cada uno experimentando, pero que pues estén ahí la sabiduría y que vayamos recogiéndolo pero eso sí, que vayamos pasándolo a la práctica. Y bueno, pues hablamos, como dije, de lo mismo, con diferentes perspectivas, pero ¿de qué estamos hablando hoy en día? Pues de empoderar al ser humano y de darnos cuenta que pues, nada fuera todo adentro y que tú te sanas a ti mismo. Como siempre lo hemos dicho, soy mi propia guerra, soy mi propia medicina, y es literal. Entonces, pues, para entrar en contexto, vamos a poner a la mesa este tema de que lo hemos mencionado también en mi canal y en muchos experimentos que ya se han hecho a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, pues que la madre de todo es el sonido. Todo es un pulso que se manifiesta en frecuencias y va creando resonancias. Entonces, por lo tanto, la genética de todo lo que hay en este planeta es una frecuencia como tal, es una forma de onda. Y que esto lo comprobó en la modernidad Petrov Gariev, que veo que se ha estudiado bastante de su investigación, y que pues simplemente con cambiar frecuencias es como se puede alterar la información genética que está resonando en el ambiente, polulando a través del campo de resonancia, el campo mórfico y también el campo cuántico, el quantum, que está lleno de todo esto de quantum energético, el éter, por donde va resonando toda esa información y que vamos recibiendo esos pulsos a través del magnetismo que produzca ese mismo toroide que está en una frecuencia y con impulsos también eléctricos que estamos llamado por la optogenética, que también son la información, que la luz son datos que estamos recibiendo todo el tiempo a través de este ordenador cuántico en el que vivimos. Entonces de ahí empieza una premisa que también se ha venido manejando, que la ciencia ya lo está poniendo más en serio, que se llama la epigenética, que creo que el que más lo puso de moda fue Bruce Lipton, si no me equivoco, que ha mencionado bastantes cosas interesantes y comprobado de la epigenética, de saber que es más allá de esa genética que nos han dicho de laboratorio, y como reitero, pues vamos con la premisa que todo es sonido y resonancia. Pues tú, ¿qué nos puedes
convidar acerca de toda esta información de la epigenética y que has podido tú sacar conclusiones a través de las experiencias que llevas. Ciertamente, cuando tú refieres que no somos maestros, todos somos de alguna forma mensajeros, portavoces o portadores de un mensaje. En el sector de la ciencia, de esa ciencia dura, que no es cientificismo como tal, que no es una ciencia que esté financiada por una industria y cuyos intereses siempre van a estar filtrados por los intereses de la industria, no, sino que hay una ciencia independiente también sumamente interesante, que es aún mejor, porque aunque se rige por un método científico, con ese rigor de esa metodología, pero digamos no es tan conocida, porque no forma parte del sistema. Dentro de esos mensajeros, que hay muchos, tú mencionaste por ejemplo a Garyaev, está también Bruce Lipton, del cual ya vamos a hablar, Lynn McTaggart, que como periodista ha estado en contacto con muchos físicos cuánticos, con muchos científicos de esta índole independiente y ha podido verificar y ratificar in situ un montón de experimentos que son para volar la cabeza de cualquiera. Y así podríamos mencionar a muchos más, ¿verdad? Entonces yo lo que he hecho a lo largo de unos cuantos años es recopilar mucha de esta información, consumirla para mí, digerirla, apropiarme de ella, utilizarla también para mí, para mi propia autocuración y al mismo tiempo hacerme un portavoz de la misma. Entonces yo no tengo mucho mérito en realidad porque lo que yo he hecho es recopilar esa información. De pronto la manera como la clasifico, cómo la distribuyo, cómo la divulgo, puede que guste más a unas personas que otras, ¿verdad? Pero yo no me atribuyo en ningún momento el mérito. Soy solo un portavoz y es lo que intento hacer. En virtud de tu pregunta, la epigenética, digamos que primero vamos a la etimología de la palabra, ¿no? Algo en lo cual tú eres realmente el experto. Pero en el sentido convencional, epi viene a ser un prefijo que significaría por encima de. Y genética, pues ya sabemos que es toda esta información que heredamos a partir de nuestros genes, que tiene que ver con esa herencia, ¿no?, de nuestros antepasados y la información que esta conlleva, que se convierte en una inteligencia biológica. Desde siempre el paradigma por el cual todavía se rige la medicina, digamos, tradicional, la medicina que está monopolizada por una industria, a pesar de la epigenética, ellos siguen centrándose en un paradigma el cual es muy rígido, y es el paradigma materialista, el paradigma cartesiano, el newtoniano, ¿no? Y en donde a nivel de biología se piensa que somos prácticamente condenados por los genes que portamos a partir de la herencia. Es decir, que si una persona tiene a un padre o una madre o un abuelo diabético, entonces lo más seguro es que esa persona vaya a desarrollar esa enfermedad en algún momento porque está portando ese gen con esa información. Pero la epigenética dice no, podemos portar ese gen como información, pero ese gen puede estar perfectamente inactivo y nunca activarse. Para que se active, en todo caso, tendría que suceder algo epigenéticamente que estimule a la expresión del ADN y este ADN podría estar encendiendo ese gen que lamentablemente podría resultar inconveniente porque una vez que se enciende, esa expresión genética pondría en marcha toda una infraestructura biológica que en este caso iría en contra porque sería entrópica y a nivel de sintomatología y de signos diríamos, mira, esta persona es diabética. Es un ejemplo, ¿no? En el caso de la diabetes tipo 1 sabemos que es cuando ya la persona tiene problemas con su páncreas, ya no produce insulina. Y en este caso, pues, se dice que es incurable. No necesariamente, pero según la medicina tradicional es así. Lo mismo con cualquier otra enfermedad, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, infartos, etcétera. Se supone, según esta biología que sigue siendo cartesiana, que somos esclavos de nuestros genes. Pero la epigenética dice que no. Bruce Lipton, al cual tú mencionaste, es uno de los precursores precisamente de la epigenética, es uno de los mayores divulgadores y además es un científico que cae muy bien porque tiene
mucha gentileza porque se denota de muchísima calidad humana, ¿no? Y él es el primero que ha podido comprobar, además en su laboratorio ha descubierto cosas realmente fascinantes, pero él ha podido comprobar que efectivamente no solamente la epigenética, que es, digamos, esas señales del entorno de la célula que una vez que ingresan al interior de la célula e interactúan con el ADN interpreta esas señales epigenéticas y por ende expresa ciertos genes que están relacionados con esa información. Esa epigenética, desde el punto de vista de Bruce Lipton, y nosotros lo hemos comprobado en mi metodología, esa epigenética también puede ser influenciada, inducida por nosotros a voluntad. Y esta es la gran noticia, Roberto. O sea, como tú siempre lo has pregonado, somos seres muy poderosos. Nuestra esencia es altamente poderosa, pero ciertamente cuando esta esencia se mezcla con lo que tú llamas la mentira, como buscando una etimología de la palabra mente, es verdad que nuestra mente está tan condicionada, tan contaminada por ideas, por paradigmas, por toda una cantidad de sesgos, por manipulaciones, por conceptos completamente errados. Tenemos tanta información y estamos tan supeditados a la misma que nuestra esencia, que es poderosa, lamentablemente se filtra contaminándose con toda esa basura entrópica que tenemos en ese o producto de ese condicionamiento del sistema. ¿Ok? Sin embargo, podemos, bajo ciertos estados especiales de conciencia, estados expansivos, logramos tener una conexión directa con esa inteligencia biológica que yace en el ácido desoxirribonucleico, en nuestro ADN. Piensa, Roberto, algo que tú sabes de sobra, pero nosotros provenimos en el momento en que estamos recién fecundados por papá y mamá de una sola célula llamada cigoto, pero que con esa inteligencia subyacente, inmanente del ADN, esta se subdivide en 2, luego en 4, luego en 8, y son células idénticas genéticamente hablando. Sin embargo, esa inteligencia biológica magnánima y excelsa es tan impresionante que es capaz de ir diferenciando las células que son iguales, que son gemelas, pero algunas se van convirtiendo en huesos, otras en músculos, otras en tejidos, como por ejemplo el tejido cardiovascular, el tejido renal, en hígado, en el cerebro, etcétera, 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 en una complejidad de extrema sofisticación, y se va diseñando una maquinaria impresionante, un prodigio de ingeniería genética como puede ser el cuerpo humano. Y todo sale a partir de una sola célula en un auténtico Big Bang. De una célula salen 2, luego 4, luego 8. Y quien dirige toda esa orquesta, el director de la orquesta, aparte de la supraconciencia, a través de esta inteligencia biológica, es el ADN. El ADN tiene las instrucciones, tiene los planos, la arquitectura, la ingeniería, lo tiene todo y lo va coordinando todo. Ahora, ese poder intrínseco del ADN sigue estando en cada ADN, en cada molécula de ADN que nos compone, que se encuentra en billones y billones de nuestras células, bajo ciertos estados especiales de conciencia, que son los que enseñamos en mi curso. Yo tengo un curso llamado Coeficiencia Inmunológica, que está basado en todos estos planteamientos y disciplinas. Enseñamos unas técnicas epigenéticas para entrar en contacto con esa inteligencia biológica a partir de señales epigenéticas, para tener una incidencia sobre nuestro ADN. ¿Cómo funciona esto, Roberto? Y querida y respetable audiencia, nuestros pensamientos, nuestra intención enfocada con emociones, con intensidad, es capaz de generar una mensajería química. Y aquí vienen los neurotransmisores, los neuropéptidos, etcétera. Toda esa información, esa mensajería química es capaz de llegar a todas y cada una de las células. Las células tienen mecanismos receptores de esa información química que lleva una intención. Esto es importante subrayarlo, la intención. Esa intención puede ser, por ejemplo, promover algún tipo de mecanismo autocurativo del cuerpo. ¿Lo ves? En concreto, en específico. Esa información ingresa
a esos receptores, a esos neuropeptídicos de las células, interactúa con el ADN interpreta la información, interpreta esa intención por medio de esa mensajería química, recibe el mensaje y ahora su expresión genética va a realizarse en virtud de ese mensaje, de esa intención, de esa señal epigenética. Y los genes que va a expresar el ADN tendrán una correlación con esa información. Por lo tanto, perfectamente podrían encenderse genes relacionados con la autorreparación o con promover una regeneración, un reemplazo de células afectadas por células sanas, por ejemplo, o con una modulación del sistema inmunitario que por caos, por entropía, por toxicidad y por un montón de desastres que permanentemente hacemos, por la alimentación inadecuada, etcétera, se puede haber desregulado, puede haber perdido su brújula y se ha confundido y ha creado anticuerpos que terminan confundiendo a tejidos del cuerpo con el enemigo cuando no lo son. Pero no es culpa del sistema inmune, es que lo hemos alterado. Eso es como que tú tengas a tu mascota que la adoras y la amas y esa mascota te ama a ti incondicionalmente. Puede ser, por ejemplo, un perro y sin embargo tú llevas a ese perro a un rincón y empiezas a asusarlo y amenazarlo y a estresarlo y a angustiarlo y a amenazarlo. Llega un momento que el perro por instinto reacciona porque está alterado, porque no entiende por qué lo estás amenazando y dentro de su confusión te ataca. No es porque no te quiera, no es porque no te ame. Tu mascota te ama incondicionalmente. De hecho, son animales que profesan un amor impresionante, pero en medio de su confusión te termina atacando. Eso le puede pasar al sistema inmunitario también, todos los días, con la toxicidad que es excesiva, por lo que respiramos, por lo que consumimos, lo que tomamos, lo que comemos, lo que entra por la piel, lo que entra por el cabello, por los cosméticos, todo. O sea, es una excesiva carga de toxinas que van entrando y que el sistema inmune no reconoce como compatibles y empieza a luchar contra ellas y a crear anticuerpos y anticuerpos que en algún momento se terminan confundiendo por un fenómeno que se conoce como mimetismo molecular. Y es cuando por similitud molecular el sistema inmune confunde a tejidos del cuerpo, por ejemplo, tiroides, por ejemplo, ciertos tejidos, depende de dónde ataque, ya sabemos, si ataca la mielina de los nervios, pues entonces se genera una esclerosis múltiple, si ataca a ciertos órganos se le llama lupus eritematoso sistémico, si ataca a la tiroides puede ser una tiroiditis Hashimoto, lo que sea, ¿no? Entonces, resulta que la expresión de estos genes se puede propiciar en función de una respuesta inmunomoduladora, con lo cual desaparece una enfermedad autoinmune y se corrigen los signos y síntomas y así sucesivamente. Por lo tanto, ya para cerrar la pregunta, la epigenética no solamente es toda esa información que rodea, que nutre a la célula a través del líquido intersticial, etcétera, y que logra interactuar con el ADN, sino que además somos capaces desde cierta autonomía, bajo ciertos protocolos y estados especiales de conciencia, somos capaces de propiciar mensajes que interactúen directamente con nuestro ADN. Y eso no lo digo yo, lo dice Bruce Lipton y otros tantos que van por la misma corriente. Sí, interesante. Y también recalcar que esa misma epigenética pues nos habla de que también tenemos que hacer una toma de conciencia que en ese sentido no se heredan nunca, jamás, las enfermedades. Eso no existe. Lo que se heredan son los malos hábitos. Claro, son los hábitos que terminan encendiendo a los genes. Claro. Porque como información tú puedes tener cualquier gen allí de algún ancestro, está bien. De hecho, tú tienes información heredada de tus genes y por eso, de tus ancestros, y por eso nos parecemos físicamente, morfológicamente, claro, etcétera. Es decir, todo puede estar allí latente a modo de información, pero para que se enciendan esos genes portadores de esa enfermedad, normalmente es porque repetimos los mismos patrones de conducta y de hábitos que en su momento nuestros antepasados o nuestros padres, nuestros, digamos, familiares más directos, en su momento también incurrieron en ellos. Entonces, claro, si, por ejemplo, mi padre era una persona sumamente obstinada, por decir algún ejemplo, ¿no? Que no lo es ni tampoco ha muerto, pero un ejemplo, ¿no? Mi papá era muy obstinado, no sé qué cosa, y eso terminó generando algún tipo de
Bueno, además se alimentaba muy mal, comía mal, tenía vicios, etcétera. Y terminó generando, por decir algo, una cirrosis hepática. Perfecto. Yo puedo tener cierta información al respecto, pero si yo también repito los mismos patrones de conducta y también bebo mucho alcohol y también consumo muchas drogas y me intoxico demasiado con la alimentación y además soy una persona que vive generando un estrés psicológico que a su vez propicia un estrés oxidativo y bla, 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 en algún momento, por supuesto, que voy a activar los genes que heredé y que van a manifestar signos y síntomas de eso que se ha etiquetado como una cirrosis hepática. Entonces, la ciencia convencional nos va a decir, es que eso es genético o que heredó tal enfermedad. Bueno, yo hablo de la cirrosis hepática, pero no necesariamente tiene que ser esa enfermedad. Podría ser una de las que conocemos como más hereditarias, ¿no? Pero que se entienda que desde la perspectiva de un Bruce Lipton, realmente tenemos el poder, tenemos la capacidad de influenciar a nuestro ADN. Y dentro del diplomado que yo imparto, que además vamos a regalar una versión gratuita, yo te voy a compartir un enlace para que tú lo coloques acá en la descripción, y eso servirá como una primera toma de contacto para muchas personas con esta información. En mi diplomado lo que intentamos es emular. También, por supuesto, que estamos a favor de la depuración, de la desparasitación, del grounding, de llevar sol, o sea, todo eso es importante, por supuesto que sí, es un complemento. Tenemos que transformarnos en una versión superior de lo que somos y cambiar un montón de hábitos autodestructivos, por supuesto, ¿no? Pero aparte, ayudarnos epigenéticamente, psiconeuroinmunoendocrinológicamente, con ciertos protocolos de autoconcienciación. Aquí hay una parte muy importante que también se ha ido desvelando. Para el ser humano comunicarse intrínsecamente en el cuerpo, necesita de vías, primeramente del sonido, como dijimos, vibrar en las frecuencias de los cristales, es por donde se pasa información, y de impulsos magnéticos eléctricos. También. Claro, eso es una capa aún más profunda de la que yo hablo. Lo que yo hablo, o lo que habla la epigenética y la psiconeuroinmunoendocrinología, es una resultante de eso que tú acabas de mencionar. Y al final, lo que tú acabas de mencionar también es una resultante de fluctuaciones cuánticas que colapsan de alguna forma en partícula, ¿no? Es que porque al final es que no es el resultante, más bien es la ver eso. O sea, la base es que eres un ser de sonido. Eres un ser de cristal. Sí, no, por eso digo, no, yo hablo de la bioquímica. La bioquímica. Pero es que la bioquímica viene de por eso. Procesos magnoeléctricos. Por eso la bioquímica es la resultante, por eso te digo, la bioquímica es la resultante de estas vibraciones de sonido que además se transfieren a partir de cristales del propio cuerpo. Por eso me refiero. O sea, tú me estás hablando de una capa aún más interesante, que es la capa más... Y para mí eso es la verdadera herencia de que nos pasamos. Claro. No un gen como tal, sino como ese tipo de información. Y para eso necesita... Claro que la gente no se quite la responsabilidad de eso, de que, es que mucha gente cae en la trampa. Es que me heredaron la diabetes porque... No. Te heredaron los malos hábitos y te sigues alimentando el parásito claro. que producen la distorsión de este tipo de forma de ondas. Neuronas en el cerebro intestinal, las cuales se comunican mediante conexiones químicas y eléctricas con el sistema nervioso central, el cual posee más de 1.000 millones de neuronas, y el cerebro corazón, el cual contiene más de 40.000 neuronas. En ese orden, cualquier invasor que se adhiera a cualquiera de nuestros tres cerebros tendrá el control sobre nuestro sistema. Esto de hecho es similar a cuando un virus entra en una computadora y la controla desde adentro de forma silenciosa. Continuando, en el caso de los parásitos físicos, existe una gran variedad de investigaciones científicas que corroboran la influencia de estos microorganismos en nuestro peso, sistema inmunológico, pensamientos, emociones. Entonces ahora lo que estamos comprobando, cómo el sistema nos está programando. Pues mira, está algo que se llama la optogenética también, que es el control de la genética a través de impulsos de la luz. ¿Qué es la luz? Data. Nada más, la luz es la ilusión
que está cargando datos, información. ¿Qué es la información? Meter la forma del ion. ¿Qué es ion? La matrix, los iones, ion y la ionización. Por eso hay que conocer cómo funciona el constructo donde vivimos, que es sónico, magnético, eléctrico. ¿Ves? Entonces, pero claro, una resultante de esas vibraciones es, por ejemplo, la química, porque la química es resultado de moléculas y las moléculas resultados de átomos y los átomos de partículas subatómicas y las partículas subatómicas son resultados de fluctuaciones cuánticas que han colapsado de onda a esas partículas. Por eso tú te metes en una dimensión mucho más profunda de la que yo hablo. Todo viene del toroide, todo viene de un toroide. Claro. No existen los átomos, como nos dijeron, todo es una forma toroidal. Este mundo es Tor, Atom, y es eso, o sea, es cuando conoces cómo está fluctuando la forma toroidal, y dentro de ese toroide en el que estamos, tanto en el planeta como en nuestro cuerpo, está todo el quantum de energía resonante, amplitud modulada de ondas resonantes, eso es el amor. Entonces estás en ese quantum resonando y es como nos pasamos la información a través de frecuencias, porque somos cristales como diapasones, entonces estamos resonando. Por ejemplo, se comprobó, hablando de la alimentación, porque esto también tiene que ver con la epigenética, que estamos hablando sobre la genética. Claro. Esto aquí más sobre la genética, porque la ciencia es la genética, como decimos los mexicanos, y te chingaste, te tocaron estos genes, te chingaste con estos genes, ¿no es cierto? Yo no estoy de acuerdo. Lo podemos cambiar, pero hay que conocer más a profundidad, y no está tan profundo, y es bien sencillo. Pues tenemos que recordar que en este mundo todo es una alquimia y las fusiones nucleares de ese toroide que llaman átomo siempre está transformándose en diferentes frecuencias, y porque realmente lo que son los electrones o la forma tradicional del átomo no existe tal cual como nos lo presenta la pseudociencia, sino un toroide y que va pulsando en diferentes frecuencias, y todo viene desde lo que es el sonido, que se manifiesta en un campo magnético y después en un campo eléctrico, y ahí va haciendo esas fusiones cada elemento de la tabla periódica que conocemos, donde saber que el éter es el elemento base de todo. Y pues de eso se trata, de hacer esa alquimia que se hace, que el cuerpo la está haciendo todo el tiempo. Nuestro cuerpo es tan sabio y la naturaleza igual, y siempre está convirtiendo elementos bajo diferentes presiones a las que se somete. Está haciendo fusiones termodinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Ciertos moviciertos con la temperatura, con el calor, que regula todo esto, y es donde los toroides empiezan a vibrar en diferentes frecuencias y hacen estas transformaciones de diferentes estados a otro, tanto del estado, de los 4 estados de lo que es el agua, esencia que tenemos nosotros los humanos, que sintetizamos la energía a través de esta fuerza que hemos llamado electrolisis, que la electrolisis no es más que el proceso que hace nuestro cuerpo para dividir de la composición del agua el oxígeno del hidrógeno y funcionar a base de hidrógeno, que es el elemento base después del éter, con el que funciona toda la naturaleza y más nosotros. Por eso tenemos un potencial de hidrógeno, un pH, ¿no? Entonces ahí por ese aspecto ya les voy más o menos desmenuzando por dónde va la idea, y que no es tan complicado como parece. De hecho, la pseudociencia lo complica más con todas esas fórmulas químicas que nos enseñaron en el bachillerato y la secundaria de no sé qué, y los átomos y el número atómico de no sé qué tal, y se prestan átomos, y eso es mentira, todo es por frecuencias. Y por estos procesos que te digo, sobre todo el proceso que usa estos 3 principios de frecuencia, vibración, magnetismo y electricidad. Entonces, a través de esta electricidad, lo que va haciendo el cuerpo, esta electrolisis, entre más puro sea la calidad del hidrógeno, hay diferentes tipos de hidrógeno, según la calidad del agua en la que esté emergiendo ese hidrógeno. Entonces, entre la calidad del agua sea más pobre, que no tenga conductividad, que esté estancada, que esté llena de mucosidades,
toxinas, parásitos, hongos, pues un agua estancada no tiene ninguna calidad de potencial de hidrógeno buena, ¿no? Simplemente lo vemos afuera, en la calle, en un charco. Cuando está el agua estancada, pues produce un caldo de patógenos y mal olor y pues estancamiento de energía. Entonces, los diferentes niveles de hidrógeno son los que nos van a dar esas conversiones de los otros elementos que puedes convertir del calcio al magnesio, del magnesio al yodo, y así, o sea, según lo que va requiriendo el cuerpo, de los minerales preciosos con los que funcionamos, porque somos seres de cristal, somos seres hechos de minerales, por eso es la metáfora de cristal, porque pues, es literal que somos un cuarzo liquificado, igual que el agua marina, con todos los elementos de la tabla periódica de manera isotónica, para conducir toda la energía que requiere el cuerpo, como digo, sónica, magnética y eléctrica. Pues el mejor conductor es el agua, pero para que esa agua sea conductora, pues tiene que tener estos minerales para esta superconducción, igual que el agua del mar. Es esa la transformación que el cuerpo va a hacer otra vez, de eliminar el carbón, de transmutar los dos elementos de la muerte, que es el carbón y el oxígeno, que el carbón no conduce nada, es materia muerta, inerte, polvo de grafeno tal cual, y el oxígeno que oxida y quema, para quedarnos con la fuerza del nitrógeno, que son las bases nitrogenadas del ADN, y de la fuerza que nos impulsa, que es el hidrógeno, con una mejor calidad, como lo mencioné, y ahí se hace esa conversión otra vez a silicio, o sea, dejar ese carbón y potencial de sílice y de un cristal, un cuarzo poderoso, que cuando el cuarzo se le imprime una fuerza dinámica de fricción y que se llama en el rollo de la electricidad un sistema piezoeléctrico, empieza a oscilar y a vibrar unas vibraciones altísimas que producen energía por sí solo. Entonces, por eso no necesita ningún tipo de estímulo. Tú acabas de mencionar que poca comida, no necesitamos nada de comida, no necesitamos nada de bebida, no necesitamos nada de lo que es exterior. El cuerpo es tan poderoso y autosustentable, haciendo conjeturas locas. No, esto que estoy explicando, pues te lo estoy explicando en un punto científico, que cualquiera lo puede comprobar, y hay pruebas de tal, ¿no? En la escuela no te van a enseñar esto, pero de manera afortunada les está abriendo la información con el internet. Están saliendo experimentos empíricos, científicos, que todo, el que va y comprueba todo por sí mismo, usa el método científico, que se puede ver, mesurar, repetir, que implica seguir el método científico. Entonces todo eso se puede repetir, lo estamos haciendo, y la tecnología también que tenemos ahora nos ha asistido un poco. Entonces eso lo podemos ver, que esos cristales oscilan a una cierta frecuencia y que producen su propia energía con este sistema piezoeléctrico. Lo único que tenemos que estar es en coherencia con un sónico, magnético y eléctrico. ¿Y cuál es la mejor manera? Estando descalzos sobre la tierra. Earthing, grounding, para que nos pase del sistema telúrico a la tierra y estemos en una constante recarga toroidal. Con de ahí viene la palabra, es un circuito cerrado y que se está autorrecargando, porque el toroide también se recarga, es una fuerza de torsión que genera, opera y disuelve de manera autosustentable, y por eso de esa manera, pues esos son los átomos. Si estamos formados de átomos y toroides, toda la naturaleza, ¿qué quiere decir? Que somos autosustentables y que nosotros sintetizamos, y es el hidrógeno. Y el potencial de hidrógeno, el pH, es el que nos hace estar vivos de manera autosustentable, siempre y cuando esté neutro y con una buena calidad. Nosotros de los 0 a los 3 años todavía no está el ego formado, somos de la madre, totalmente. Cuenta cómo se heredan las programaciones vía la información de la luz y de los impulsos de frecuencias. Hablando, por ejemplo, de la alimentación, que pues, yo pregono mucho porque lo practico, y hay muchos más, de no comer, y porque el ser humano es autosuficiente, de no comer, que es un patrón, un hábito adquirido por la madre, que es por donde se empieza, por la teta.
En el 85 aquí en México hubo un terremoto donde se devastó casi toda la ciudad y en uno de esos edificios se cayó un edificio de maternidad. El niño más grande que tenía era 1 año, los más eran bebés de meses. Bueno, bajo los escombros sobrevivieron varios bebés sin comer y sin beber. Y que la ciencia obviamente, milagro, niños milagro. Pues no, es que esa es la condición del ser humano original, no beber, no comer. No pasa nada. No eran niños, o sea, los niños no eran niños especiales, no. O sea, decrépitos o totalmente todos flacuchos, no, un bebé normal, recordete, como un bebé normal. Bueno, ¿sabes por qué? O sea, obviamente no sobrevivieron porque es el estado original del hombre, no comer, no beber, y te das cuenta que la comida no es la energía, no pasa nada. Pero ¿sabes por qué sobrevivieron? Porque no estaba la madre con su programa de miedo, y le pasas todas tus programaciones, toda esa información falsa. Entonces el niño, como no tiene a la madre al diapasón primordial resonando cerca de él, no hay contaminación, no hay entropía, no está la mente ahí en medio. No estamos resonando con la información de nuestra mamá, que es de miedo, de temor y de hábitos. Entonces el niño dijo, no está aquí la fuente que me contamina, yo estoy normal. Entonces también esto lo pongo a la palestra para que nos demos cuenta qué tanto nos estamos influenciando y cómo funcionan ciertas cosas, y por eso me gusta el término epigenético, que no está condicionado a que es una forma así tal cual, sino que podemos trascenderlo y debemos trascenderlo con varias técnicas, pero haciendo conciencia cómo funciona y cómo nos van controlando con impulsos de luz, con sonido, con frecuencias, por eso el sistema. Entonces, para eso tiene que tener varios medios. Para que funcionemos como antenas, necesitamos de cosas que nos hackeen el sistema para que funcionen tal cual como interfaces. ¿Y cuál es la interfase más de moda hoy en día? Pues, bueno, primeramente los metales pesados son los que más funcionan como interfaces. Por eso nos llenan de metales pesados desde el primer. Además son conductores, ¿no? Tienen alta conductividad. Totalmente. Sí. Y después el grafeno, que magnetiza las células y hace que recibas y te conviertes en una antena como receptora. Imagínate qué fuerte. Por eso estamos en la mente colmena, en el programa Colmena Enjambre, donde funcionamos con una mente colectiva, dual, con todas las programaciones que se van legando, que es el cloud, como decirlo, y no hay filtros allá arriba. Entonces se van los campos morfogenéticos en ese quantum, estamos resonando como diapasones, y según la frecuencia en la que te pongas a tono, vas a recibir esa programación más tarde que temprano, más temprano que tarde, según tu nivel de toxicidad. Entonces por eso no se hereda nada de eso físicamente, se heredan todas estas cosas y estas programaciones, y la optogenética comprobó que con impulsos de la luz, teniendo estos hackers adentro, te mandan la información que quieren que te controlen. De hecho, un español, no me acuerdo su apellido, comprobó, Delgado, se apellida Delgado, un señor, a mediados del siglo XX, puso neurotransmisiones, hablando para la siguiente parte que vamos a hablar de la neuromovilidad humana, impulsos que funcionan con impulsos eléctricos, los neuronas, el cuerpo funciona con un sónico eléctrico, son implantes neuronales al cerebro, y con un control remoto al toro lo puede hacer bravo o hacerlo manso. De los toreros, ¿no? No un toro libre, sino de los que los crían para el show de la tauromaquia. Sí. Entonces el toro lo programaban para que fuera en la embestida, y antes de dar la embestida apretaban el botón y se paraba en seco el toro. ¡Pum! Impulsos de luz. Se volvía manso. Imagínate, y ya lo han hecho también con frutas, moscas de la fruta y insectos. Claro, y esos datos lo hacen con el ser humano. De luz, ¿qué propiciaban, por ejemplo, en el toro? Me imagino que propiciaban algún tipo de neurotransmisor o de hormona o algo, ¿no? Impulsos eléctricos con información de que te pueden decir que el animal no había sentido tal estímulo, y al dárselo creas este sistema de dopamina y de castigo, premio, como tienen al ser humano literal. Entonces, ¿sabes el control del planeta en el simulador donde vivimos? Entonces, por eso es muy importante saber cómo funcionamos de esa manera, y cómo la luz es la ilusión y cómo nos controlan a través de la optogenética. Por eso están cambiando todo el alumbrado público del planeta, de la iluminación, porque a través de impulsos de luz, pum, pum, la luz solo carga datos, los chakras... De hecho, la luz que vemos ahora es una luz que está cargada del flick, ¿no? Del efecto flicker, que es como un parpadeo que no nos damos cuenta. Un parpadeo que no nos damos, exacto, y que los focos de LEDs tienen esas frecuencias
y que te van radiando, está en radiación y te van pasando información, nos van leyendo por los chakras, que son discos de lectura como DVDs, que son de diferente frecuencia, manifiestan un color. Por eso somos humans. Human en inglés significa hue, color, tintura, man, manifestación, la manifestación de colores, porque a través de los colores nos ven, los leen, que es información, son frecuencias también de diferentes. Entonces somos una manifestación de luces artificiales, porque la luz es artificial y es la ilusión, es la muerte, es la lucha. Entonces ahí la epigenética, y por eso el sonido, el ADN es el sonido, es una frecuencia. Tú pones 2 altavoces o 2 parlantes, 2 bocinas, como sería en cada país, y hicieron un experimento donde con una pompa de jabón a una frecuencia, con los dos altavoces, se formaba ahí porque lo podemos ver el sonido, con la cimática, con la pompa de jabón a la frecuencia, claro. Y se formaba la hélice del ADN, que decías, ahí está, somos sonido, somos frecuencia, literal. Y cómo nos están alterando con frecuencias, con sonidos, y por eso nos programan, y nos pueden pasar, inclusive, suena fuerte, pero enfermedades a través de la optogenética y del sonido. ¿Sabes cómo enfermaron a Hugo Chávez, tú que eres venezolano? Así lo enfermaron de cáncer. Obviamente comía mierda, no vamos a... Eso no hay que quitarla de la ecuación. Claro. Pero le empezaron a radiar y a meter cosas, y obviamente le dieron veneno y lo mataron, ¿no? Pero así nos están envenenando y nos están haciendo funcionar como zombies, como el toro. Ve a comer, no comas, ve y los controlan a través como un enjambre, y ve y mata a las... Tú dices, wow, pero este era una persona normal, no tenía instinto asesino, y de pronto... No, porque te están programando. Claro, y tú dices, no, aquí este automatismo viene por algo, no es normal. Esa imagen es de mi computadora, es una captura de mi software, no del video, pero el video muestra exactamente lo mismo. Obviamente que, teniendo las herramientas, me puse a revisar a ver qué era lo que tenía. A partir de una imagen yo puedo crear el sonido que corresponde a esa imagen. Y mezclarlo con una música, por ejemplo, o con la banda de sonido de una película. Y te puedo enviar, por ejemplo, un MP3 con una música que a vos te guste, y ahí en esa MP3 yo te mando un mensaje codificado. Bueno, digo, es película espía, pero se puede. Tú imagínate que yo tengo una imagen de un asesinato, o de una persona que está matando, y eso lo transformo en sonido. Claro. Y lo meto en una canción agradable, que luces hay, qué satisfacción, qué bien, y al mismo tiempo... Y ahí va el hechizo. Tóxico. Y ahí va el hechizo. Porque yo lo estoy haciendo, entonces yo emito eso, y la gente que lo escucha, aunque no sabe que lo está escuchando, como sabe lo mismo que yo sé la gente, porque lo que yo pienso, la gente que escucha eso, lo siente. La imagen que yo pongo le llega. Le llega la imagen que yo pongo. Ahora me estoy acordando del... Por tanto, estas entidades te pueden meter imágenes a través de sonidos y te están programando, o viceversa, te mandan imágenes que se transforman en sonidos y te meten en un estado de inducción, y tú no te enteras. Tú crees que es propio, y es una alienación total. You can't hear this. It's going. I haven't turned it on yet. When I do, it's going to blast out a 65 kilohertz beam. Because the wavelength is so small, it doesn't spread. Because 65 kilohertz has a wavelength like that. So it's going to be, in that sense, similar to a laser. It just comes right out as a beam. Now, how do we make that audible? Well, they put a modulation on top of the 65 kilohertz. There's a modulation. And now, here's the next thing I have to tell you. That 65 kilohertz is very high amplitude. It won't hurt you, we don't think. Okay? You certainly can't hear it, and we don't think it'll hurt you. And it's very high amplitude. And what happens when you have two sound waves like this, sound plus sound can create sound, but only at high amplitudes. At low amplitudes, sound waves just travel right through each other. You may be sort of familiar with this. But at high amplitudes, you can create sound. So what happens in this apparatus is
the audio sound, the sound that you're going to hear, is actually created in the beam, not here. And because it's created in the beam and it stays in the beam, we have a beam of sound. So let me demonstrate this for you. Let me turn it on. And I'm going to find the piece of music that we like. Yeah. You may not like it. The Eagles. You like the Eagles? Okay, good. Oh, we have a friendly audience this year. Yeah. I think they're just saying it to make us feel better. Right. All right. It's worth the $2,000. It's not our money. Now, the sound that you're hearing is being created in this beam. It almost sounds like it's coming from your head. So let me try to scan the whole audience here so everybody gets to hear this. Absolutely remarkable. Pete, are you getting it? Let's try to, wait, one more thing. Let's try to bounce it off the wall. Raise your hand if you can very clearly hear it. I'm going to try to bounce it off the wall. Look at where the hand... Cuanto más nervaduras, cuanto más movimientos tiene el cerebro, como una nuez, son más inteligentes. Y ellos descubrieron, ¿no? Esto te lo deja liso como una de esas playas. Fíjate lo que pasa con tu cerebro cada vez que tenés un auricular metido adentro. Porque cuando lo acerco a los auriculares se tiene que ir a un valor fuera de estándar. Si el auricular está más cerca del centro del cerebro que este reproductor, y lo pueden hacer con esta potencia, porque si no esto no estaría transmitiendo. Entonces si esto está transmitiendo con nada de potencia, ¿sí? Y aún así, sin ponerse en high, en normal, logra transmitir el sonido a esta porquería, porque esta porquería, para hacer lo mismo que hace esto, te tiene que romper la cabeza. Entonces, ahí me di cuenta de qué había sido lo que me había producido toda la tensión muscular. ¿Y los de los Galaxy Buds se salvan? Cuando lo acerco a este aparato que uno lo tiene metido en el medio del cráneo, ¿qué conclusión sacamos de esto? Si son auriculares in-ear, no importa que sea de Apple, que sea de Samsung, te va a hacer un agujero en la cabeza, aunque sea muy cool. Voy a volver. Gracias por estar, gracias por los likes. A los gloriosos años de los auriculares cableados. Aunque esto sea un armatoste y aunque esto sea muy, muy práctico. Y ojo, que si no te gusta andar con unos cascos del tamaño de Kansas, como los Sennheiser Urbanite XL, aunque suenan como los dioses, podés utilizar, por ejemplo, los Sony Hi-Res, alta resolución, que son unos auriculares especiales que suenan mejor que cualquier auricular in-ear que puedas tener, ¿sí? O Sennheiser Urbanite XL, son los que mejor suenan, ¿no? Bien. Ahora parece que hay auriculares nuevos, los auriculares cableados más modernos, aunque son cableados, tienen un emisor de Bluetooth. Eso lo tienen que probar. No se queden tranquilos porque se compran un auricular cableado y dicen, no tengo más radiación. Y si llega a ser así, denuncien. Porque eso ya no tiene que existir electrónicamente. Si está es porque te quieren matar. Bueno, la contramedida es bien simple, miren. Sony, Japón, respeta el tema de las radiaciones. Y Rider, Sony, Japón, respeta el tema de las radiaciones. Lo que te está diciendo, correte de esto. Pero claro, si lo tenés metido adentro del cerebro, ¿qué lo vas a correr? No hay razón basada en la electrónica y en la radiofrecuencia para que esto esté sucediendo. Enviando los Keep Alive pequeñitos, ¿no? Se los digo como ingeniero electrónico y en telecomunicaciones. El reproductor Sony se conecta a la misma distancia y lo hace con menos potencia. Ergo, se puede hacer con menos potencia. ¿Por qué le pones 100.000 veces más de potencia? Porque querés dejarle el cerebro liso como una playa. Es una katana por microondas. Bien. Todavía hay gente que cree que con algo tan pequeñito no te pueden cocinar el cerebro. A ver, está en batería en modo avión, sin Wi-Fi, sin Bluetooth. Un teléfono con la pantalla apagada. ¿Por qué está tirando alarma en campo magnético? Variable. Miren ahora, miren. ¿Qué pasó? Miren. ¿Qué pasó? Si está en baterías. Y así es como te matan con un teléfono celular. Si te está asesinando el celular y tenés que trabajar con el celular porque tenés la internet por datos, bueno, ponés el celular como punto de acceso, como compartir la internet, ¿sí? O como que tiene un icono,
que te genera un punto Wi-Fi, aleja el celular 15 metros o 20 o 40 hasta donde llegue el Wi-Fi y conectar el MacBook por Wi-Fi al teléfono y te va a irradiar casi cero. El VR9A y el VR9C salvan vidas y es la mejor inversión que podés hacer, y lo tenés siempre que te moves a tu trabajo, a todos lados lo tenés puesto, porque te va a avisar en el momento en que te estén rebanando el cerebro con alguna radiación. Lo vuelvo a repetir, la contramedida. Un teclado USB, un mouse USB y te alejas la máquina por lo menos medio metro y trabajás con un teclado cableado que no te despide nada, y un mouse o un touchpad. Esto es lo mismo que agarrar una katana de un samurái y hacerte así, con microondas. Son más seguros las máquinas que no son teléfonos, el notebook. 900 o 11.000. Es una locura. Sí. No solamente es tener auriculares cableados, reemplazar el teléfono por un reproductor de MP3 y que no tenga más nada. Esto tenés que hacer. Porque el cebo para matarte es que la máquina es hermosa y vos la querés tener cerca. Pero si te hace mal, la tenés que destruir, no importa lo bonita que sea. Porque más bonita es tu vida, ¿ok? Y por ahí uno tiene su enemigo cerca y no es precisamente el celular, ¿no? Es el control remoto, Entonces busquen estas cosas y vayan reemplazando y cómprense algo que permita medir. Entonces no tienes que despedir microondas, un control remoto infrarrojo, no tiene razón técnica para hacerlo, excepto que te quieran dejar bronceadito de microondas, ¿no? Porque claro, cuando vos no lo tocas un tiempo largo y no sensa que se mueve, dice no voy a gastar, porque funciona a batería, no voy a gastar baterías en matar a alguien que no tiene la mano sobre mí, ¿no? Entonces después de un rato se queda quieto. Cuando sensa que le tocas algo y lo moves, otra vez arranca con los pulsos. Primero en 2000, después en 4000, después acá tocó ese número feo, 6000. Lo hago a propósito esto, para despertar a cierta gente que dice, da por hecho de que un comando IR no te puede hacer esto, un auricular cableado no puede transmitir. ¿Ves? Esta es la realidad. Y después andás tosiendo y no sabes qué es, y te dicen que es otra cosa. Ciencia ficción, ¿eh? Como no tiene opción de funcionar a baterías, entonces hay que conectarlo a la fuente. Y el problema es que conectado a la fuente no te mata por Bluetooth, porque lo apaga, pero te mata por campo eléctrico. ¿Ok? Así que bueno, la mejor opción es este hermoso aparatito. Humedad relativa ambiente igual a 0. Está en España, me dicen, no, esto no, nunca. ¿Cómo está la humedad? Porque la microonda seca. Si vos estás en 67 normal, cerca del mar, y de golpe baja a 15, y tener cuidado, fíjate si no hay algún incendio cerca, natural, por supuesto, ¿no? Siempre tienen que tener en cuenta de que este es un tipo de ataque que vos no lo ves. Ese es el tema, que la gente no toma conciencia de que lo están atacando porque no lo ve. Pero con el correr del tiempo se te va manifestando una patología y no lo relacionan, le es inconexo que puede hacer por la radiación. Entonces dicen, esto es una... No, ponete esto, empezá a trabajar con estas medidas de seguridad y vas a ver que si tenías un dolor crónico se te va a ir. Yo no estoy queriendo convencer a nadie, pruébenlo y se van a dar cuenta si el hacker está loco o está hablando parado en la línea de la verdad. Jamás te apresures, pues en el momento en que lo hagas dejarás de ser creativo y te convertirás en un ser competitivo. Nosotros incitamos la cooperación. El que coopera crea, el que compite destruye. Entonces, obviamente sí, de ese momento en el que pude comprender toda esta información, sí ha cambiado mucho mi manera de ver el mundo y de vivir, porque, bueno, no es que le tenga yo miedo a estos organismos, pero sí les tengo mucho respeto, sobre todo a los hongos, ¿no? Creo que ahora, bueno, después de años de investigar el tema, les podría decir que hay hongos para la ira, para la lujuria, hay hongos que causan envidia, hay hongos que causan miedo, hay hongos que causan pereza, otros tristeza. ¿Qué alimentos serán? Azúcares, azúcar procesado, alcohol, o sea, comida chatarra, pues, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención su caso, porque ella es una chica muy sensible, muy inteligente y me ha descrito los procesos que tiene mentales cuando come estas cosas y cómo se siente y qué le pasa y qué piensa. Lo deja de comer
y todo eso se elimina. Y es muy interesante también otro dato que les voy a platicar, porque estos como brotes de ideas exóticas que tienen que ver con los parásitos se manifiestan el día de la luna llena. Wow. Y aparte está muy interesante porque ahí se puede distorsionar muchísimo la realidad en que yo ya estoy viendo a mi guía, ya estoy viendo a mi maestro o a mis seres, ¿no? Y al final cuando realmente son los hongos que estás alucinando. Exactamente. Sí, estás alucinando. Porque los hongos microscópicos también son alucinatorios. O sea, te hacen ver cosas que no son. Incluso es muy interesante ver cómo modifican la percepción, ¿no? Tengo un caso de una chica que me decía, es que yo no puedo creer los novios tan feos que yo tenía. ¿Por qué no me daba cuenta que eran todos tan feos y tan desagradables? Y, o sea, ahora que los veo no puedo creer que hayan sido mis novios, ¿no? Entonces, estos organismos de verdad cambian la percepción de la realidad. De la realidad. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y es decir, que ahora lo que estás confirmando, bueno, que además está confirmado ya también por la comunidad científica, es que diferentes organismos crean también diferentes patrones de conducta. Sí. ¿No? Así es. Pueden ponerte en riesgo de matarte, pueden ponerte en riesgo de a lo mejor matar a alguien o lastimar a alguien. O sea, estos bichos, por decirlo de esta forma, pueden verdaderamente amenazar a otros o amenazarte a ti. Sí, hay organismos que se ha detectado que cuando la persona está muy, muy parasitada por el microorganismo de este tipo, empieza a tener, por ejemplo, pensamientos suicidas, ¿no? O pensamientos de... Ellos dicen que escuchan que alguien les habla, ¿no? Entonces, esto se ha diagnosticado como esquizofrenia, por ejemplo. Pero ellos reportan decir, por ejemplo, es que me están diciendo que vaya por un cuchillo y mate a mi hermano, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que yo oigo más de los niños. Los adultos difícilmente lo van a decir así tan, ¿no? Sin pensarlo. Pero los niños sí lo dicen. Y lo que yo me he dado cuenta es que una vez que se hacen cambios en los hábitos, esto empieza a desaparecer. Estos pensamientos y estas conductas desaparecen completamente. Porque el organismo es el que está generando esos patrones de pensamiento que son erróneos. Pero la realidad es que se sabe muy poco de qué organismo es el que causa qué pensamientos y qué conductas y qué emociones, porque incluso hay organismos que al robar electrones, que es literalmente energía negativa, se van a alimentar de energía negativa. Entonces causan situaciones en las que hay ira, hay envidias, hay odio, porque eso mismo los está alimentando de forma literalmente energética. Y al final, bueno, lo que tú sabes y lo que has visto es que a simple vista no se ven. O sea, si yo voy con alguien y que me saque sangre para checarme o que me tome alguna muestra, no se ven muchos de estos microorganismos que tú hablas. No se ven porque muchos de ellos, específicamente los hongos, se pueden confundir porque son muy similares a los glóbulos blancos, que son los linfocitos, por ejemplo, los eosinófilos, los neutrófilos. Hay muchas células que se parecen a simple vista. Obviamente ya cuando se utilizan tinciones o se utilizan técnicas de diferenciación específicas, los podemos ver. Pero esto de verdad está en pañales, o sea, esto sabemos nada, sabemos, o sea, tenemos identificados, nosotros en nuestro caso la investigación que hemos hecho nada más un solo organismo, que tenemos una idea de los patrones de conducta que genera y de las emociones que genera. Del otro que les hablo, el toxo, esta investigación se hizo en Stanford. Bueno, en realidad es que yo me he dado a la tarea de invitar a investigadores, a biólogos, micólogos, psiquiatras, homeópatas, que se interesen por esto porque es real. O sea, esto es algo que está ahí y que es real. Y pues bueno, yo hasta ahora hemos avanzado poco, vamos muy lento
Y en otros países, a mí me parece que es muy difícil hacer esto. El doctor Sapolsky, el doctor Robert Sapolsky, cuando publicó los resultados de su investigación, tuvo muchos problemas, porque resultó que entonces, al darse cuenta que había un organismo que te quitaba el miedo, lo buscaron personas del ejército para invitarlo a pues hacer que los soldados no tuvieran miedo, ¿no? Y que fueran a la guerra con más valor. Entonces él no se prestó a hacer eso y bueno, pues terminó yéndose de Estados Unidos. Ahora trabaja investigando por qué las cebras no se estresan en algún lugar de África, ¿no? O sea, literalmente así de radical. O sea, cambió radicalmente de... Sí, porque él no quiso, o sea, él decía que él hacía investigación por el ser humano, para el ser humano, no en contra de él, ¿no? Sí, o sea, tenía ese valor, ¿no? Que evidentemente hizo que negara la invitación del ejército. Entonces, eso truncó la investigación. Pues ya viene con toda la toxicidad, pues todas las cuestiones, enfermedades, y que de aquí, pues, tú que nos puedes hablar de esta psiconeuroinmunología, ¿no? Que como hablamos ya, de entrada la palabra psique, que no se confunda, no es la mente, psique significa alma, que es parte del quantum energético que tenemos, y es el atrape también de nuestra esencia, el cuerpo y el alma se el atrape en el simulador, pero que está relacionado también con la mente, porque la mente es el implante del hacker mayor al hardware, al software también, más bien es el que le implantaron al hardware. El hardware es el cerebro, el receptor, y el software es la mente. Entonces la mente es eléctricos magnéticos, como lo acabo de ver, y ahí es donde entramos con la psiconeuroinmunología, dentro de la epigenética, para que pues podamos más o menos tener estas información de los receptores que tenemos neuronales que funcionan a través de impulsos de luz. Sí, yo primero debo aclarar lo siguiente, ¿no? Como dije al principio, yo soy un portavoz de esta información y como portavoz, evidentemente que yo utilizo terminología y acuño expresiones que utilizan estos científicos. No porque yo esté ni aferrado ni apegado a esos términos o a esas palabras, no, sino que, digamos, como soy un divulgador de esa información, la he investigado, es la manera como la transmito, pero no porque yo esté convencido o esté aferrado, mejor dicho es la palabra, a esta terminología. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo utilizo la palabra psico como que viene de psique, independientemente de que tú tengas un concepto distinto, yo lo entiendo y lo abrazo también y estoy en resonancia con eso. No me apego a nada, no me aferro. Solo que lo tengo que explicar desde las referencias que yo he investigado, solo por eso. Y yo le pido a las personas que lo escuchen como una referencia, pero que todo lo que tú compartes para mí tiene mucho valor y yo siempre me sacas un ¡wow! Porque cada vez que tú... Nada más porque sí, se ha muy confundido el término y si tú buscas en el diccionario qué significa psique, es alma, ¿no? Sí, viene de alma, sí, ciertamente. Bueno, desde la perspectiva de la psiconeuroinmunología, que realmente su término completo es psiconeuroinmunoendocrinología, hay algo muy interesante, ¿no? Y esto fue hace ya unas 6 décadas atrás, 7 décadas, el doctor George Solomon fue uno de los precursores de esto, ¿no? Entonces, tanto él como el doctor Eder y otros se dieron cuenta de algo que hoy por hoy, Roberto, todavía cierto ámbito de la medicina convencional no quiere tomar muy en cuenta. Y es lo siguiente, es que nuestros procesos mentales, independientemente de que el término no sea correcto, pero nuestros procesos de pensamientos, nuestras emociones que están relacionadas además con nuestras hormonas, con nuestro sistema endocrino, con nuestros neuropéptidos, etcétera, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro sistema endocrino, fisiológico, nuestro sistema nervioso, que es, digamos, ese cableado que interconecta electroquímicamente al cuerpo, pero sobre todo eléctricamente, que genera esa interacción. Y nuestro sistema de defensas, que es el sistema inmunológico,
inmunitario o inmunológico, todo está en una conexión permanente, una interacción. Es como si el sistema inmune habla con otros sistemas. El sistema inmune está en conversación con la parte endocrinológica, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestros procesos psíquicos, etcétera. Hay una mancomunión y lo que sucede en uno afecta al otro. Eso nos otorga cierto poder. Si nos dejamos llevar por la corriente, se sabe, por ejemplo, que los estados de estrés, de angustia, incluso de apatía o de resentimiento, de rencor, de agresividad, de violencia, todas esas emociones y por ende los pensamientos derivados o relacionados con este tipo de estados emocionales, todos son precursores de la liberación de catecolaminas en la sangre, ¿no? Como por ejemplo adrenalina, cortisol, noradrenalina, que son hormonas, son sustancias que van a generar toda una cantidad de cambios fisiológicos en el cuerpo, que son las que se liberan cuando hay estrés. Por eso decía, cuando hay violencia, agresividad, angustia, miedo, resentimiento, etc. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, el cortisol es inmunosupresor. ¿Qué significa esto? Que cuando sube el cortisol, tiene la capacidad de desconectar al sistema inmune. Y esto, en términos biológicos, es sumamente peligroso, porque nuestro sistema inmunitario es nuestro sistema de defensas. Por lo tanto, en el momento en que tenemos un estrés, un ataque de estrés, un episodio muy fuerte, muy agudo, emocionalmente hablando, de angustia, de miedo, etcétera, en ese momento hay un reparto de funciones en el organismo que, entre otras cosas, desconecta al sistema inmune porque no le da prioridad, y en ese momento hay una inmunosupresión. Cuando tenemos inmunosupresión, somos más vulnerables, por ejemplo, a los parásitos que nos enferman, a microorganismos que son perjudiciales, y a generar entropía en el cuerpo, porque el sistema inmune ya está comprobado por la misma psiconeuroinmunoendocrinología, tiene no solamente una correlación como sistema de defensas, sino también tiene una función muy importante en nuestra salud mental. Nuestro sistema inmune optimizado es capaz de ayudarnos a tener más orden en nuestros pensamientos y a corregir algunas, digamos, patologías de tipo psicológico. Todo eso ya, digamos, tiene cierta sustentación. Por lo tanto, desde un aspecto inconsciente, cuando no somos conscientes de esto, podemos dejarnos llevar de manera crónica, de manera permanente. Tú sabes, estas personas, Roberto, que siempre están de mal genio, de mal humor, que siempre están pegando gritos, que regañan a los hijos, que están peleando en el trabajo, que pelean con todo el mundo, que pelean con la televisión, que viven viendo a los políticos y entran en esa frecuencia tan densa, con esos pensamientos, con esas emociones, con esa información endocrinológica, etcétera. Hay un impacto en el sistema inmune se deprime y se suprime. Una vez que se suprime, pues lo más probable es que surja entrópicamente algún tipo de signo o síntoma de alguna enfermedad, porque el sistema inmune no nos puede ayudar en ese momento porque está desconectado. Ahora, la parte buena de los hallazgos de estos científicos es la capacidad que tenemos de hacer lo contrario, a partir de tomar el control, de tomar conciencia de este poder que tenemos y de esa capacidad que tenemos de influir incluso en nuestro sistema inmunitario, en otros sistemas, pues albergar el tipo de pensamientos, el tipo de emociones a voluntad que al contrario fortalezca, por ejemplo, la respuesta del sistema inmunológico. Entonces, básicamente, esta interconexión que se ha comprobado científicamente, con sus sesgos, porque todo lo de la ciencia siempre tiene muchos sesgos, pero es una aproximación evolutiva a un salto de conciencia, porque por lo menos empezamos a tomar el control. A partir del momento en que la persona comprende que tiene ese poder, lo utiliza a su favor, lo utiliza conscientemente. Sí, mira, qué bueno que tocaste el tema de las hormonas. Y también tenemos que diferenciar eso del sistema inmunológico. Hablando como que dijimos que toda la base es el sonido, el verdadero escudo que nos protege es un escudo resonante, de una frecuencia de amplitud modulada, amor. Más bien el sistema inmunológico es negativo, pero a la vez
es un sistema que nos salva de ciertas cositas en el modo insofacto, pero que progresivamente van desgastando el sistema, van deteriorando todo el sistema celular por la cuestión de la acidez que provocan las hormonas, sobre todo que hemos hablado de la dopamina, que estamos dopados. Porque cuando estamos hablando de frecuencias, siguiendo el rollo de la epigenética, el otro extremo que no son, digamos, las dos caras de la misma moneda, son cosas diferentes, el amor al miedo, que lo han puesto que son puestos complementarios. No. El amor es una cosa y no tiene dualidad. Pero el miedo viene del sistema, que es un tipo de frecuencia muy nociva, porque todo es una frecuencia, ¿no? Es una forma de onda, digamos que la forma de onda lenta, letargada, muy densa, que es la forma que los abuelos hablaban de la serpiente, ¿no? Quetzalcóatl, que es la forma de abajo que se arrastra. Por eso hay que elevarla con el amor. El amor también es amor sin muerte. La no muerte, porque no existe la muerte natural. El ser humano muere porque obstruye su sistema y lo estresa tanto y está activando tanto el sistema inmunológico que acabas dañando y matando a las células por activar este sistema en vez de activar tu sistema de escudo resonante que se amplía. Y por eso es que debemos de tener en consideración todos estos mecanismos en la cual el miedo, esa forma de onda, estresa al cuerpo. Y al estar el estrés el cuerpo, crea mucho cortisol. Y el cortisol crea adrenalina, ¿no? En ese sistema, pues ahí es donde se distorsiona la forma de onda. Y el patrón rítmico de nuestro corazón cambiando la forma de onda. Y además el cortisol provoca la ansiedad. Y por eso empiezas a comer. Entonces, como ves, ahí estamos de hecho, fíjate que cuando la persona produce mucho cortisol, mucha adrenalina, digamos, catecolaminas, lo primero que ocurre en el torrente sanguíneo es que se vasoconstricciona, o sea, se aprieta. Y esa vasoconstricción tiene una finalidad, es llevar más sangre a los músculos y represar esa sangre en los músculos para que tengan más fuerza, pero lamentablemente el corazón, el cerebro y otros órganos se quedan con menos sangre porque la mayor cantidad de sangre está en los músculos porque el cuerpo ha entrado en una supervivencia y dice, necesito más fuerza para correr, para subir una pared, para enfrentarme, para pelear, pues lleva más sangre a los músculos, pero cuando el corazón está recibiendo menos sangre, entonces él necesita apurar su latido para recibir. Alteras el patrón rítmico del corazón. Sí, por eso te lo decía, para corroborarlo. Y acidificas el terreno, porque en el momento que el estrés entra en acción, acidifica, porque la adrenalina también produce acidificación del terreno. Claro. ¿Qué es la acidificación del terreno? Una baja de pH, que es tu potencial de hidrógeno. Y ahí es donde le abres la puerta a las invasiones de los hongos, parásitos, todo este rollo que vienen a hacer. Le haces el terreno fértil a los hongos, ellos son oportunistas y en el momento en que acidificas, le estás dando un territorio fértil para que ellos se reproduzcan. Además, algo que muy pocas personas saben, hay una especie de mutación en el Staphylococcus aureus y en el Candida albicans, en donde cuando hay mucho territorio acidótico, ellos son capaces de soltar una especie de capa que les recubre y mutan. Y cuando mutan, se elimina esa capa, ellos sobrecrecen mucho más rápido. Entonces, cuando la persona está entrando en estos estados permanentes y crónicos de estrés y de angustia, que por eso los medios de comunicación siempre están intentando promover este miedo, promover el psicoterror, etcétera, para que estemos en constante estrés. Y estos microorganismos oportunistas, ante un territorio ácido, cuando dices tú disminuye el potencial de hidrógeno, ellos se reproducen de una forma exponencial y van minando a la persona, la van pero parasitando por todos lados. Y eso genera más toxicidad porque, por ejemplo, Candida albicans tiene decenas y decenas de neurotóxicos y tóxicos que luego se van toxificando al cuerpo, porque además estos microorganismos también defecan, también tienen desechos, también tienen metabolismos y todo eso va ensuciando
metabolitos, quise decir, los metabolitos, todo eso van ensuciando la sangre, van de hecho, toxificando. la acidez produce energía de carbón, va carbonizando, va corroyendo, va provocando corrosión en la batería. Corrosiva, sí, sí. Y ahí es donde se empiezan los polos a malfuncionar. Y ahí es donde ya se entra en el estado de ansiedad. Y es donde se activa este sistema inmunológico, que es meter inmunológico es de municiones, balas, ¿no? Entonces estás metiendo las balas, y esas balas que te hacen, pues vas dañando a las células. Se van dañando se van corroyendo, y por eso es que viene la muerte, porque estamos carbonizando todo el sistema con este sistema de descontrol electromagnético sónico, y así se inflaman los tejidos, y es donde empiezan pues a crear esta corrosión, y pues ahí en ese sentido, pues, se produce la leucocitis, que es la activación de los glóbulos blancos, que es la defensa, y también al comer comida cocinada, comida procesada, el cuerpo y fármacos lo recibe tal cual como una guerra, o sea, como una invasión. Está invadiendo al cuerpo, entonces pues tiene que darle doble trabajo al cuerpo para funcionar, y pues ahí en ese momento se está produciendo también mucho lo que es el glucógeno, que es el subproducto carbonizado de las azúcares que estamos metiendo, y que también va teniendo todo por eso estamos con los carbohidratos y eso, y lo que más ensucia son los almidones, porque realmente es carbón, y va poniendo mucho glucógeno que va corroyendo. Y ahí es donde quitar eso, quitar la acidez, y para que se produzca el colágeno. Y ahí el colágeno viene de la energía de silicio, un potencial para que los cristales empiecen a resonar en la forma adecuada, que es la base de las células madres, para que no se envejezca el cuerpo y se renueven todo el tiempo por la energía escalar que tenemos de ese toroide que se autorregenera, porque el desecho es eso. Entonces la energía eléctrica del carbón pues es la que está corroyendo y genera muchos desechos de carbón que acidifican, y eso ya se disparan todas las hormonas. Y en cambio, pues en lo que es el colágeno, y en eso pues, es capacidad de aceleración eléctrica y no genera desechos como lo que está haciendo, y es donde pues ya está este escudo resonante, y es lo que tener en cuenta, que el sistema inmune es el que nos está dañando, pero lo estamos nosotros activando por inclusive cosas tan estúpidas como comer, como te estaba diciendo, y más comida cocinada. Claro. Nos está dañando porque lo alteramos. O que se debe funcionar como... Por ejemplo, la adrenalina es buena, que nos da una patada en el culo de muévete porque el depredador te va a comer. Pero es una vez cada uno, pero no todo el tiempo, que estás así ya en un sistema totalmente así tranquilo, donde no hay depredadores, y te estás provocando esas ansiedades y ese sistema de estrés tan fuerte que pues empieza a acidificar tu terreno, porque aparte estás cagado de miedo, porque es un sistema donde ha hecho toda una propaganda de promover y promulgar el miedo en todos los sistemas, sobre todo en el entretenimiento. Ver películas de terror es lo más estúpido que puedes hacer. ¿Para qué te metes a eso? Subirte a una montaña rusa, a un juego de estos que te estresan, aventarte del paracaídas, ya ves. O sea, el parásito siempre busca que le des adrenalina, porque es de lo que se alimenta. Y quieren emociones y estímulos fuertes cada vez más, por eso se hacen adictos para la dopamina, porque la dopamina baja y quiero más, y quiero más. En cambio, cuando empezamos a bajarle todos esos niveles, empezamos a provocar de manera química, magnética, eléctrica, sónica, algo que se llama endorfina, y la endorfina es del bienestar. Es cuando ya estás en pleno, en plenitud, y cuando has quitado al ego, bueno, lo has neutralizado, y sabes que el ego es el que se caga de miedo, porque si mueres, muere él. Entonces, por eso el miedo es el sistema del ego para defenderse. Entonces, por eso ahí está muy interesante saber cómo funciona todo este sistema de neurocontrol a través de la luz y los impulsos electroquímicos que estamos produciendo, pero por ser irresponsables nosotros. Y bueno, me gustaría que también nos hablaras de lo que son las remisiones espontáneas, ¿no? ¿Qué potencial tiene el cuerpo de curativo? Que sabemos que el cuerpo se cura solo, por eso es que la tradición tolteca soy mi propia medicina, es real, ¿no? Y en tus experiencias y en las prácticas que has llevado a cabo, ¿cómo has visto esto de la coeficiencia inmunológica y de remisión espontánea y del potencial que el cuerpo se cura solo? Bueno, fíjate, a favor de algunas respuestas beneficiosas del sistema inmunitario que también existen, porque claro, el sistema inmune, como dices tú, con las municiones, ataca muchas veces al propio cuerpo, pero es porque está
en entropía, está completamente alterado. Tú lo decías, la misma alimentación. Si nosotros estamos comiendo de manera inconveniente, el solo hecho de que estemos alimentándonos con comida que hemos comprado en el supermercado, que viene en cajitas, que viene en envases, que viene en botellas y tienen un montón de sustancias sintéticas preparadas en un laboratorio que son completamente incompatibles con el diseño genético, todo eso altera el sistema inmune. Cuando ingresa al cuerpo, el sistema inmune no lo reconoce molecularmente en la frecuencia, como le llamas tú, no lo reconoce y empieza a generar anticuerpos que ataquen a eso que el sistema inmune ha etiquetado como antígenos, ¿no? Entonces hay una identificación, por ejemplo, de parte de las dendríticas, que son células del sistema inmune, y empiezan a perseguir a estas sustancias, más cuando se genera la permeabilidad intestinal, que estas sustancias nocivas se filtran por la membrana intestinal, por la porosidad que se va formando y pasan a la sangre, y entonces el sistema inmune está realmente completamente distorsionado y alterado, produciendo más y más anticuerpos para atacar a todas esas sustancias que cada vez hay más, porque todos los días la persona se come su hamburguesa, se toma su refresco, su gaseosa, su comida industrializada, sus postres, sus harinas refinadas y todo lo que es procesado y, como dices tú, cocido, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando hay el fenómeno de la remisión espontánea, que para las personas que no conocen el término, es cuando de manera misteriosa, inesperada, desaparece. Muchas veces una remisión espontánea sucede cuando ya han sido desahuciados los pacientes, cuando ya han sido considerados incurables, cuando han sido considerados terminales, cuando ya no se les está dando ningún tipo de medicación porque dicen, mira, ya no podemos hacer nada, y de pronto la persona, de una forma intempestiva, ¡pum!, se ha curado, de una forma inesperada, insospechada, ¿no? Entonces, estos fenómenos de remisiones espontáneas, cuando suceden, la ciencia, el sector de la ciencia, que no es el de la industria, analiza, busca las posibles implicaciones biológicas que dieron pie a esa sanación y que han descubierto cosas muy fascinantes que pertenecen a ese potencial inherente del cuerpo, autocurativo. Por ejemplo, gracias a que puse en marcha este tipo de protocolos. Yo entiendo que para muchas personas esto puede sonar muy curioso, pero no soy el único. Cuando uno entra a PubMed, por ejemplo, que es una librería de muchos artículos y casos y estudios científicos, etcétera, de medicina, tú buscas en inglés remisión espontánea, de encontrar miles de casos. No soy el único. Hay muchas personas que de pronto han tenido remisiones espontáneas dentro de mi curso, también los ha habido. Tenemos un número bastante importante de personas y en algunos casos sin quimioterapia, sin radioterapia, sin cirugía, sin nada. Ahora, cuando eso sucede, la pregunta es, ¿qué pasó en el cuerpo de la persona? ¿Qué sucedió biológicamente hablando? Y dentro de las distintas explicaciones, una de varias es, por ejemplo, la persona, imagínate que tiene un tumor mamario. En algún momento, el cuerpo detecta eficazmente la presencia de ese tumor. A partir de células dendríticas que señalizan a estas células cancerosas, linfocitos T y entre otros, por ejemplo, los linfocitos NK, que son los famosos natural killers, estos asesinos, ellos se acercan a donde está esta formación tumoral, se adhieren por un momento a estas células cancerosas. Una vez que se adhieren, infiltran, por llamarle así, unas citoquinas, unas sustancias inflamatorias que programan una muerte en la célula cancerosa. Es como si se acercan, a eso se le llama popularmente el abrazo de la muerte, porque la célula NK se acerca y hace como una especie de sinapsis con la célula tumoral. Le deja el explosivo adentro, metafóricamente hablando, le deja las citoquinas, interferones, interleucinas, etcétera. Le deja estas sustancias que van a programar la apoptosis. Apoptosis significa muerte programada precisamente. Luego esa muerte se ejecuta, esa apoptosis se ejecuta, se destruye el tumor, se destruyen las células cancerosas y luego vienen los macrófagos, que son las células del sistema inmunitario más grandes, y se comen ese tejido degenerado,
lo que resultó de la explosión, de la destrucción de ese tumor, se lo comen como un Pac-Man y se limpia la zona. Y eso ha propiciado muchas veces, o ha sido la explicación que ha encontrado la ciencia a una remisión espontánea. Pero también, por ejemplo, puede ser una angiogénesis, cuando el sistema detecta, porque muchas veces las células cancerosas se camuflan para no ser detectadas, pero si la inteligencia biológica se incrementa, el sistema informático del cuerpo se incrementa, nuestra intención logra esa señal epigenética, entonces podemos promover esta respuesta, por lo menos a partir empíricamente de la experiencia que tenemos en el curso y de muchos casos a nivel mundial de remisiones espontáneas del cáncer. Y que se ha podido comprobar que el cuerpo, el sistema inmune y el organismo en pleno, cuando detecta la anomalía, digamos, estas células cancerosas tumorales, les corta el suministro de toda la energía, de todo lo que necesitan estas células para seguir reproduciéndose y convirtiéndose en más células para ir creciendo en mitosis celular. Le cortan la sangre, le cortan todas las vías del combustible, de glucosa, de todo lo que necesitan para sobrecrecer. Y el tumor empieza a perecer y se va como secando, porque el cuerpo le cortó todos los suministros. Y esto es una cosa que se ha podido comprobar científicamente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Más allá de que en algunos términos de pronto no estemos de acuerdo, no importa. Como te dije, yo no tengo ningún apego con ninguna palabra. Yo sé que son referencias que pueden servir en un momento determinado para un contexto. Pero, ¿qué nos está enseñando esto? Que el cuerpo tiene el potencial autocurativo. Lo que hay es que no interferir en ese propio potencial. ¿Por qué la mayoría de las personas no se curan? Porque siguen comiendo lo mismo que les enfermó, porque siguen exponiéndose a todas las toxinas, porque no cambian sus hábitos, porque siguen con la rutina autodestructiva en sus vidas. Pero si estas personas toman conciencia, se depuran, se desparasitan, entran en una inercia de depuración, de mayor y mayor conciencia, y adicionalmente suman estos protocolos de autocuración promoviendo con su intención cuántica, vamos a llamarle así, con su intención, la expresión genética que ponga en marcha estos mecanismos de autorreparación, bueno, se puede lograr. Es una de las posibilidades, pero por lo menos la persona lo está haciendo desde un papel protagónico, asumiendo una iniciativa, asumiendo un papel activo, no desde el carácter pasivo, en donde lo que hacen es tomar y tomar y tomar medicinas, esperando que funcionen, pero no poniendo nada de su parte, sin corregir alimentación, sin corregir hábitos, sin corregir aquello que los enfermó. No sirve así. Hay que hacer una transformación, hay que alcanzar un nivel superior de conciencia y eso indica un cambio integral en todo sentido, y por eso la información que tú compartes es tan maravillosa, porque se enfoca precisamente en esa instancia superior de conciencia que tiene que alcanzar el ser humano. Pero lo importante es que potencialmente ya se ha demostrado que es una realidad y es cuestión de probarlo, por lo menos, ¿no? No dejar todo a la medicina. La medicina seguramente hará lo que sabe hacer y está bien. Yo no se le está diciendo a nadie, deja tu medicina. Yo, por ejemplo, no se lo digo a nadie, pero sí le digo, promueve tú también, participa tú activamente, aliméntate mejor, etcétera, etcétera, y todo lo que tú también profesas, y promueve epigenéticamente tus propios mecanismos de autocuración. Creo que es la opción más inteligente y lo hemos demostrado con 117 testimonios que tenemos en un año y algo, un año y medio, un año y no sé, un año y 6, 7 meses que tiene mi curso. Y siguen creciendo. Y no todos los que estudian mi curso lo hacen porque estén enfermos. Claro que no. Hay personas que lo estudian para conocer la metodología, para ser facilitadores de la misma o lo que sea, ¿no? Pero realmente estamos muy satisfechos con los resultados en tan poco tiempo. Sí, pues qué bonito que esta época que estamos viviendo, pues ya se está desvelando toda esta información y vamos atando más cabos de cómo está funcionando este sistema realmente.
desde este constructo mental y pues ver más hacia fondo qué está pasando y cómo funcionamos, porque es que si no conocemos cómo funcionamos, cómo es el cuerpo, pues estamos perdidos, porque como es dentro es fuera, así como funcionamos nosotros funciona afuera, entonces por resonancia cambiamos nosotros, cambia el entorno. Entonces hay que salirnos del papel de víctimas y de todas esas programaciones que te heredaron y que tú fuiste víctima de tal cosa y de tal otro. Lo único que sí fuimos víctimas fue de haber nacido ignorantes. Claro. Y ya, y que es parte de la Roberto, ¿no? Roberto, en laboratorios de psiconeuroinmunoendocrinología se ha comprobado que el sentimiento de victimismo es la información fisiológica más negativa que se le puede dar al cuerpo en términos de salud, comprobadísimo. Es lo peor que hay. El entusiasmo es al contrario. El entusiasmo, digamos, te fortifica, te potencia todo tu funcionamiento biológico. Comprobado, estoy hablando de cosas comprobadas en laboratorio. Pero el victimismo y el dramatismo, eso es lo peor que hay para la salud. Sí, por eso el programa Matrix más grande que es el drama, el sufrimiento y el victimismo. Entonces es lo que hay que salir. Y como dices, hay que cambiarle el enfoque de estar ahora en la endorfina, en el momento de gozo, plenitud, de conciencia y de saber que, pues, cómo funcionan estos mecanismos. Hablando entre paréntesis un poco del cáncer para complementar la información que ya se ha manejado mucho en varias plataformas y en mi canal que la están siendo censuradas, pues el cáncer es un hongo, punto, es Candida albicans. Y entonces las células también cuáles son los tumores, se blinda para que no capsulas, descargas. Pero lo entiendo, de hecho conocí a una, bueno, forma parte de mi diplomado también, una bacterióloga, ella y su hija, que durante más de 30 o 40 años han tenido, 20, 30, no sé, un laboratorio que trabajó filial a una clínica oncológica, ¿no? Y ellos durante muchos años estuvieron analizando los tumores que extirpaban en la clínica. Y mi sorpresa fue cuando ellas me dijeron que la mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los tumores, lo que tenía esa cápsula, ese saco, por decirlo así, era Candida albicans, Staphylococcus aureus, etcétera. Y por supuesto, neutrófilos, macrófagos, linfocitos. O sea, esa guerra, esa batalla encarnizada, el cuerpo, me imagino yo, en su propia inteligencia biológica, la encapsula para que no se vaya a todos los tejidos y eso forma un tumor. Is Tullio Simoncini, an Italian oncologist who finds himself in the middle of a storm after having declared that the origin of cancer is not genetic, but it is due to the aggression of a fungus called Candida albicans. A big epidemic pollution because the fungus is undervalued. But it is undervalued because it is not understood. From the very beginning of his studies, Dr. Simoncini felt the need to reconsider the paradigm from scratch and began looking for a different origin of the disease. What puzzled him the most was the fact that all tumors behave in the same way, even though they appear completely different from one another. Then he started looking for a common denominator and eventually found one: most pure white. These tumor specimens show the devastating impact the disease can have on the body. This is a liver. The white bubbles are all tumors. If you enter the body and you reach an organ affected, you can see that the lumps are always white. Sometimes it is covered with blood or with the defense reaction, but in every post-mortem examination, scientists find the white lumps, the white masses, that is fungi. This is the pleura. We entered with the camera and look, the pleura should be red, but you can see all the lumps that is white. This is the heartbeat. This is a bronchial. Look, we went into the bronchia. Look, they are white. And then in the colon, this is red because there is a little bit blood. I washed it up. Now, look. It is always white.
Candida albicans in Latin means glowing white. It should be clarified that the presence of fungi in tumors is nothing new in the medical world. Spores from a parasitic fungus called Cordyceps have infiltrated this ant's body and mind. As soon as she is discovered by the workers, the ant is taken away and dumped far away from the colony. It seems extreme, but this is the reason why. After a while, the fruiting body of the Cordyceps erupts from the ant's head. It can take 3 weeks to grow, and when finished, the deadly spores will burst from its tip. Then, any ant in the vicinity will be in serious risk of death. The fungus is so virulent, it can wipe out whole colonies of ants. And it's not just ants that fall victims to this killer. In this case, it was the fungus that caused the ant's death, not the death of the ant to invite the presence of the fungus. What normally appears to be a simple opportunist is in fact a full-fledged assassin. There are also the fungi. Viruses, smaller. Fungi, bigger. And fungi are the connecting point from the microorganisms and the animals. So they can enter in a body like microorganisms, and they can aggregate once they are inside, and they can build a big mass that has the power of an animal. These runaway fungi settle in a new environment and prepare to take advantage of a weakened organism to establish their new colony. Once this propagation has started, it becomes necessary to restore the immune system to its maximum potency as soon as possible. Así es. muy interesante. También a veces varios de los tumores, no todos igual, son también huevos de parásitos. Algunos de ellos. Pues sí, mira que Como ven, estamos en una invasión, en una guerra real, no es ficticia, ni tampoco es para meter miedo, sino es para hacer conciencia y dejarnos de ser los víctimas y decir, bueno, voy hacia librar esa batalla que ya sabes que es hacia adentro para desprogramarme, quitarme todos los hábitos que me heredaron, que eso sí se hereda, y hacer mi cambio de genética hacia lo real, que es la conciencia, el potencial de conciencia que tenemos de autotransformarnos. Y a ese potencial de conciencia en la tradición tolteca le llamamos un término muy bonito que se llama Moyo Koyani. En náhuatl significa el que se crea a sí mismo. Tú te puedes crear a ti mismo porque la célula es mecánica, se crea sola, el corazón es mecánico, funciona solo, la respiración es mecánica, funciona sola. Lo único que es dejarle funcionar, como bien mencionaste, no hay que atrofiar, no hay que meterle el pie, no hay que obstruir el sistema con todos esos dogmas, paradigmas, programas y principalmente con los mocos, las toxinas, las grasas y todo este mundo de carbón que estamos carbonizando nuestro organismo con comida muerta, procesada, empaquetada, cadáveres de animales, etcétera, etcétera, que eso hace que la toxina cree la emoción. La toxina crea la emoción o al revés. Sí, sí. La emoción hace más desorden porque la energía, el movimiento, energía eléctrica con voltajes desbalanceados que producen cortocircuitos y queman, y también muchos de los tumores, otras son descargas eléctricas descontroladas del cuerpo, del sistema nervioso. Como está alterado en la ansiedad, en cortisol, todo esto que hablamos, manda descargas y va creando pues ¿qué crea en la electricidad que vemos afuera? Un cortocircuito quema. O sea, un cable se quemó, se quemó, entonces se produce un tumor porque tienes que, como se quemó esa zona, pues tiene que, como dices, aislarlo para que no se reproduzca. Claro, claro. Si no reaccionamos, se va quedando ahí y se queda como una obstrucción del sistema. O sea, va obstruyendo la energía del cuerpo y no funciona nada. Entonces, por eso hay que darnos cuenta que por eso nos envenena el sistema. No es de gratis que te estén haciendo todo lo que nos están haciendo, porque reitero, primero tienen que hackear al hardware. Primeramente con metales calculados. Además, mira, curioso, la comida preferida de los parásitos son los metales pesados. Los metales pesados funcionan como neurotransmisores, al igual que el grafeno y al igual que muchas sustancias más que tenemos disruptores hormonales derivados del petróleo que nos están inclusive dañando nuestro manifestación del potencial del campo resonante que hablé, que es el campo magnoeléctrico sónico,
Y sabes también una de las cosas que no tienen en consideración, la ropa que usas. La ropa que usas, si usas ropa de petróleo, nylon, poliéster, eso te baja la frecuencia porque es derivado de sintético y te comprime tu campo resonante. Mira qué fuerte, inclusive hasta la ropa. Por eso también estar haciendo grounding descalzos aquí en la tierra, eso nos mantiene. Claro, para ir descargando, sí. Entonces, y aparte todas las técnicas que se usan, pues bienvenidas, todas son bienvenidas y qué bueno claro, que claro. Pero que sabemos que lo principal, lo medular, pues es esto, que estemos otra vez en coherencia con el sistema sónico, eléctrico, magnético, en coherencia saber cómo funciona, cómo eres un cristal que te estás carbonizando todo el tiempo con todos los malos hábitos que te heredaron, con todas las programaciones, y que pues, estamos causando entropías y distorsiones con todo el ruido que metemos, que el ruido se puede traducir tanto en el ruido igual que sabemos del sónico, pero también ¿qué causa ruido a tu cuerpo? Pues toda esa comida, todas esas emociones, todo ese tipo de vida que llevas, el miedo, el estrés, etcétera, etcétera. Entonces quitemos ese ruido y ahí vamos a empezar. Esa es para mí, en la experiencia que también he visto, esa es la remisión espontánea, que no es un milagro. Es que el cuerpo tiene la capacidad, eres súper. No es un milagro, eso es lo que quiero decir, que son potencialidades inherentes al propio cuerpo que por alguna razón han podido manifestarse. Pero que el sistema no lo va a minimizar, porque el punto es minimizar al ser humano, que sepas que siempre dependas de algo afuera, porque cuando está listo el dealer para darte la oferta que tú estás demandando y nunca puedas salir de la esclavitud. Entonces, por eso siempre se trata de, no, siempre afuera necesito tal cosa, tal. Ahora, vamos a hablar que en este momento necesitamos asistencia de varias cosas satélites, sí, pero lo medular es que tú lo tienes adentro y que tienes que hacer esta conversión de cambio de vida, de estado de conciencia y que te empoderes que tú eres el poderoso, no es el cristal, no es la máquina, no es la terapia, no. O sea, usa todo lo que quieras porque hay que asistirnos, pero que tú nunca te zafes de tu foco, que eres tú el poderoso, tú y nada más que tú. Tu sistema resonante, cámbialo de forma de onda, dejándolo de meter esa entropía, y no es milagro, como dijimos, ¿no? Es una condición, como dices, ya que viene de fábrica. Natural. Que estamos atrofiando y que no hemos descubierto todas nuestras potencialidades como... O sea, si ya los 5 sentidos están atrofiados, ¿de qué hablar de la telequinesis, teletransportación, poder volar, lo que tú quieras, de la audiencia, ¿no? O sea, visión extraocular, bicolocación, claro que se puede manifestar lo que tú quieras, pero está todo atrofiado. Te digo, si los 5 sentidos están atrofiados, ¿qué te esperas de los que están también adentro? Como la intuición, todas estas cosas, pues no podemos ya seguirlo porque la intuición la hemos confundido con parasitación. Entonces, las vocecitas que oyes crees que es tu intuición y no, es el parásito. Por eso la gente luego dice, es que yo le doy lo que mi cuerpo me pide. Pues no, porque tu cuerpo es un puto drogadicto. Hay que escuchar al cuerpo, dice la gente. No es el cuerpo, es el parásito. Yo creo que ya para finalizar, quiero terminar con eso, porque me parece perfecto. Los parásitos son capaces de hackearnos hasta el punto, por ejemplo, del Candida albicans, que se alimenta a partir de derivados de la glucosa o de todo aquello que genera glucosa, y el Candida albicans es capaz de manipularnos para que busquemos dulces o harinas refinadas, carbohidratos refinados, etcétera, y la persona cree que su cuerpo le está pidiendo azúcar, dice, no, debo tener una baja de azúcar porque mi cuerpo me la está pidiendo. No, es el parásito que te tiene hackeado. Y no, yo igual que tú, al igual que tú, considero que la gran mayoría de las enfermedades, porque claro, esto es algo multifactorial, pero un gran porcentaje, sin lugar a dudas, tiene que ver con parasitación, tiene que ver con todo esto. Es un tema fascinante en el cual cada ser humano tiene que dar un paso al frente hacia un nivel de conciencia más elevado y apropiarse de todas estas herramientas, de todos estos protocolos, y a partir de ese momento, pues, ser capaz de triunfar, porque una curación promovida por ti mismo es una manifestación cualitativa de tu propio poder y de tu propia esencia, de tu propia capacidad. Es una forma de poder verificarlo y ratificarlo, porque de pronto evolucionar sin tener que superar desafíos es difícil, porque no tienes cómo medir que realmente te estás superando. No hay una referencia, un contraste para tú poder comprobar que te estás superando, que has evolucionado. Pero una enfermedad sí.
Una enfermedad sí, porque cuando tú logras promover mecanismos de autocuración en tu cuerpo a voluntad, porque tú tomaste conciencia, porque tú lograste incidir en ellos, una vez que tú te curas, has comprobado, has ratificado que has ascendido conciencialmente, que has tenido más nivel de conciencia y que esa curación fue un resultado de esta nueva versión de ti. Y por eso a mí me parece que muchas veces las enfermedades vienen con un premio oculto. Es cuestión de saber descubrirlo. Así es. Pues bueno, en resumen, todo esto es empodérate. Ya no busques fuera lo que tienes dentro y siéntete poderoso, magnificente, con el ego en el centro. Por eso egocentrista es la palabra correcta. Pon al centro todo, no lo extrapoles, sino todo que vaya en el centro. Buenísimo. En el centro hay equilibrio, en el equilibrio hay la fluidez de la vida y vamos a empezar ya la nueva generación en esta nueva era que nos está tocando a dividir el trigo de la cizaña y dividir la mente colectiva colmena de la supraconsciencia y irnos a ese mundo supraconsciente donde vamos a manifestar un avatar poderoso sin enfermedades, porque la enfermedad no existe, se retira la salud y lo natural es no enfermarse, no hay que enfermarse. ¿Por qué enfermas? Por todos los hábitos adquiridos y las programaciones que ya hablamos. Entonces vacíate de toda esa mierda y llénate ahora de esta información que es lo viejo, que es lo que realmente practicaban todas las culturas, y ahí las culturas nos dijeron cómo ir hacia un mundo donde tienes que regirte bajo el ascetismo, bajo el compromiso individual de autotransformarte y de salir, como dijimos, del papel de la víctima y empezar a ser clave de todo. Entonces esa responsabilidad es de que tú eres tu propia guerra y eres tu propia medicina, es literal. Así que, hermano, pues muchísimas gracias por esta conversación tan nutrida y ahí estamos para otras ocasiones seguir pasándonos más información y pues ahí están, que te busquen en tus redes sociales para que nos dices ahorita cuáles son para lo del curso y todo esto y que la gente que esté interesada pues vaya y sigamos expandiendo toda esta información. Sí, el curso yo te voy a pasar un enlace para que la persona al hacer clic se comunica directamente con mi WhatsApp y yo les paso el curso. Y así, muy bien. Cualquier duda, cualquier inquietud. Gracias también por el regalo que estás dando a la humanidad, que eso se trata también, y así quieres profundizar más, pues claro, todo tiene un costo como todo, ¿no? Todos hacemos algo. Pero es completamente simbólico, completamente simbólico. No lucramos, nosotros estamos en un intercambio. Lucrar es cuando ya aborazas y estás ya totalmente haciéndolo un negocio, negar el ocio. Entonces nosotros estamos en un intercambio de valorar nuestra labor y punto. Pero hay gastos. Yo, por ejemplo, tengo muchos miles de gastos al mes, nada más en publicidad. Sí. En publicidad yo gasto. Toda la Matrix es un gasto, entonces también es un intercambio. Claro, entonces hay una retroalimentación, pero no es para nada excesivo. Hay reciprocidad, que eso es lo que debe de haber. Siempre que haya sea recíproco todo, va a quedar reciprocidad, justa medida, pero pues ahí estamos, ¿no? Que la información es gratis y aquí está. No la estamos cobrando, no se cobra. Ahora las prácticas y eso pues es otro rollo y ya cada quien decide, pero ahí estamos, ¿no? Que se vaya expandiendo toda esta sabiduría para sumar y multiplicar. Así que pues Tlazocamati, muchísimas gracias, rostros y corazones. Nos abrazamos y seguimos en esa comunión y esa fuerza. Está bueno.